La primera vez que no la eligieron, Dorotea tenía 6 años. Había 3 familias en el salón aquella mañana. 3 matrimonios que habían viajado hasta el orfanato de Santa Perpetua, en León, buscando una criatura a quien darle su nombre. Las monjas habían peinado a todas las niñas, les habían puesto los vestidos menos remendados y les habían dicho que sonrieran. Dorotea sonrió. Sonrió con todas las fuerzas que caben en una boca de 6 años, y esperó. La primera familia pasó frente a ella, le miró el cabello y siguió de largo. La segunda se detuvo un instante, lo suficiente para que el corazón de Dorotea latiera tan fuerte que le dolió el pecho. Y luego la mujer murmuró algo al oído del marido, y los dos se alejaron. La tercera ni siquiera la miró. Se llevaron a Rosalía, se llevaron a Paco, se llevaron a la pequeña Amparo, que solo tenía 4 años, y no sabía ni atarse los zapatos. Y ahora los 3 se iban en brazos de alguien, y ella seguía allí en el mismo lugar, con la misma sonrisa que ya no servía para nada, sin entender qué tenía de malo. ¿Era el cabello? Dorotea tenía el pelo de un rojo intenso que las monjas no sabían de dónde venía, un color extraño en León. Sor Felisa lo cepillaba cada mañana con paciencia y le decía que era bonito. Pero Dorotea había escuchado a una de las visitantes decir, creyendo que nadie oía, que algunos lo consideraran una mala señal. Tenía 6 años y ya sabía lo que significaba que la miraran y decidieran que no. Pasaron los años, pasaron las familias. Dorotea dejó de sonreír en los días de visita, dejó de ponerse en la fila. A los 10 ya no se peinaba distinto cuando llegaba alguien de fuera. A los 14 dejó de contar cuántos niños habían partido desde que ella llegó. A los 17 empezó a llevar las cuentas del orfanato, a organizar las provisiones, a enseñar costura a las niñas mayores. Sor Catalina le dijo un día que Dios la había dejado allí, porque el orfanato la necesitaba. Dorotea no respondió. Pero esa noche, en la oscuridad del dormitorio vacío, donde ya no quedaba ninguna de las niñas que había conocido, apretó contra el pecho el pañuelo de hilo fino que guardaba desde los 15 años, y se preguntó si Dios también elegía a quién abandonar. El pañuelo era lo único que tenía de aquella noche. Un antiguo empleado del orfanato lo había encontrado en el suelo, caído del asiento del carruaje que la dejó en la puerta. Lo guardó sin saber qué hacer con él, y las monjas se lo entregaron cuando Dorotea cumplió 15 años. Tenía 2 iniciales bordadas en seda azul sobre el hilo blanco, 2 letras que no significaban nada para nadie en aquel orfanato. Dorotea pasaba los dedos por aquellas iniciales cada noche, pero nunca investigó. No tenía recursos, y tenía miedo de descubrir que quien la dejó allí lo hizo por voluntad. A los 22 años, Dorotea era la columna invisible del orfanato de Santa Perpetua. Las monjas la respetaban, los niños la obedecían, y ella cargaba por dentro la misma pregunta que arrastraba desde los 6 años, intacta, sin respuesta, clavada en un lugar del pecho donde ya no dolía porque había dejado de tocarla. Fue en abril de 1845 cuando llegó la carta de la diócesis. Nadie imaginaba que aquellas líneas cambiarían el destino de todos, especialmente el de Dorotea. El duque de Vistamar, don Pablo Salcedo de Vistamar, quedaba designado como nuevo patrono del orfanato de Santa Perpetua. Obligación de linaje, deber que no podía rechazar sin manchar el nombre de su casa. Las monjas recibieron la noticia con alivio. Un patrono joven y poderoso significaba fondos, reparaciones, prestigio. Dorotea no levantó la mirada del cuaderno de cuentas. Había visto pasar benefactores antes. Llegaban con promesas y expresiones compasivas, dejaban unas monedas y no volvían. Don Pablo llegó un martes por la mañana, a caballo, sin séquito, con un abrigo oscuro y la expresión de un hombre cumpliendo una tarea que no había elegido.
Sor Catalina lo recibió con reverencia y lo guió por los pasillos. Le mostró la capilla, el huerto, las aulas. Y cuando llegaron al salón donde Dorotea revisaba las cuentas del mes, la monja dijo con voz solemne que aquella era la joven que sostenía el funcionamiento diario del orfanato. Dorotea levantó la mirada. Lo miró como miraba a todos los que llegaban de fuera, sin expectativa, sin sonrisa, sin bajar los ojos, un segundo más de lo necesario, lo suficiente para que él notara que aquella mujer no se había movido de su silla. «Bienvenido al orfanato, señor duque», dijo, con una voz que no era descortés, pero tampoco era cálida. «Las cuentas del trimestre están en orden. Si desea revisarlas, las tiene a su disposición». Y volvió al cuaderno. Pablo sintió algo que no supo nombrar. No era ofensa, no era molestia. Era algo más incómodo, la sensación de haber sido medido por alguien que no le debía nada y de no haber alcanzado la medida. Volvió al día siguiente. No tenía motivo. El informe de cuentas que Dorotea le había ofrecido estaba completo. No había nada que revisar. Pero don Pablo apareció a media mañana con el pretexto de inspeccionar el tejado de la capilla, que según Sor Catalina llevaba años pidiendo reparación. Recorrió los pasillos con las manos a la espalda, hizo preguntas que no necesitaba hacer, y cuando pasó junto al salón donde Dorotea enseñaba a las niñas mayores a coser dobladillos, aminoró el paso. No entró, pero aminoró el paso. Dorotea lo notó. Notó el sonido de las botas que se hacía más lento sobre la piedra, la sombra que se detuvo un instante en el umbral antes de seguir, y sintió una irritación que no supo explicar, porque aquel hombre no había hecho nada incorrecto, y sin embargo su presencia le alteraba el orden de las cosas. El orfanato era su territorio. Cada rincón tenía su ritmo, su silencio, su lógica. Y aquel duque con su abrigo oscuro y su manera de mirar todo como si estuviera calculando el precio de cada piedra, la sacaba de eje sin decir una palabra. Las visitas se repitieron. Martes, jueves, a veces viernes. La diócesis exigía presencia regular del patrono, y don Pablo cumplía con una disciplina que Dorotea no esperaba de un noble. No llegaba tarde ni enviaba representantes. Preguntaba por los niños, observaba las clases y revisaba lo necesario sin alardes. Una tarde, Dorotea lo encontró en el huerto, ayudando a un niño de 5 años a cargar un balde de agua demasiado pesado para él. El duque no sabía que ella lo miraba, y por eso lo que vio fue distinto, algo más torpe, más verdadero, como si con aquel niño se le olvidara la postura que sostenía frente al mundo. Dorotea apartó la mirada, pero no antes de que algo cambiara en la forma en que lo clasificaba. Pasaron semanas. La convivencia forzada hizo lo que la voluntad de ambos intentaba impedir, creó costumbre. Pablo empezó a saber en qué silla se sentaba ella por las tardes, qué ventana abría cuando el aire del salón se volvía denso, cómo cambiaba el tono de su voz cuando hablaba con los niños pequeños, más bajo, más lento, como si guardara para ellos una versión de sí misma que no le mostraba a nadie más. Y Dorotea empezó a notar cosas que no debería haber notado. Que él se quitaba los guantes antes de tocar los libros de cuentas, como si quisiera sentir el papel con las manos. Que su voz cambiaba cuando hablaba con ella. Perdía la autoridad que usaba con las monjas y se volvía algo más cuidadoso, más medido, como si cada palabra fuera un paso en un suelo que no conocía. Ninguno de los dos mencionó nada de esto. El primer quiebre llegó una tarde de lluvia. Los niños estaban recogidos en el dormitorio. Las monjas rezaban vísperas en la capilla. Pablo había llegado más tarde de lo habitual y se encontró a Dorotea sola en el salón, cosiendo un vestido que una de las niñas había rasgado esa mañana. La lluvia golpeaba las ventanas con una insistencia que hacía imposible ignorar el silencio entre los dos. Pablo se sentó frente a ella. No dijo nada durante un rato. La observó coser con una concentración que él reconocía.
la misma que usaba él cuando no quería pensar en lo que sentía. Y entonces, sin saber por qué, sin haberlo decidido, habló. Mi madre se fue cuando yo tenía 8 años. Dorotea no levantó la mirada, pero la aguja se detuvo. No dejó carta, no dejó explicación. Un día estaba y al día siguiente no. Mi padre pasó el resto de su vida esperando que volviera. No lo dijo nunca, pero yo lo veía. Se sentaba junto a la ventana del salón todas las tardes, mirando el camino, hasta el día en que murió. El silencio que siguió no fue incómodo, fue otra cosa. Algo que los dos reconocieron al mismo tiempo, sin necesidad de nombrarlo. El sonido exacto que hace una verdad cuando cae en un lugar donde alguien puede recibirla. Dorotea clavó la aguja en la tela y dejó las manos quietas. A mí no me dejaron junto a una ventana, dijo, sin mirarlo todavía. Me dejaron en una puerta, de noche, sin nombre, sin una palabra que explicara por qué nadie creyó que yo merecía un lugar al que pertenecer. Pablo la miró, y por primera vez desde que la conocía, vio algo que ella no le había permitido ver antes. No la dureza, no la frialdad, no la mujer que no necesitaba nada de nadie. Vio la grieta, la línea fina que cruzaba toda esa fortaleza y que ella tapaba cada día con trabajo y silencio, y esa manera suya de no pedir nada. Usted aprendió a no esperar, dijo él, con una voz que había perdido toda la distancia, y usted aprendió a quedarse donde nada puede alcanzarlo. Se miraron, no como patrono y administradora, no como duque y huérfana, se miraron como lo que eran. Dos personas marcadas por la misma herida, sentadas una frente a la otra en una tarde de lluvia, descubriendo que el otro sabía exactamente cómo se sentía aquello que nunca habían dicho en voz alta. Pablo fue el primero en apartar la mirada, no porque quisiera, sino porque sintió que si seguía mirándola un segundo más, iba a cruzar una línea que no sabía cómo volver a trazar. Algo en el pecho le latía con una fuerza que no reconocía, o que reconocía demasiado bien, y por eso le daba miedo. Aquella noche, de regreso en su casa, Pablo se quedó de pie junto a la ventana del estudio, la misma ventana donde su padre solía sentarse, y tuvo un pensamiento que le heló la sangre. Estaba empezando a hacer exactamente lo que había jurado no hacer jamás. Estaba empezando a necesitar a alguien, y esa persona era una mujer sin nombre, sin linaje, sin nada que ofrecer excepto una mirada que lo veía tal como era. Desde aquella tarde algo cambió entre ellos. No hubo declaración, no hubo gesto que rompiera el protocolo, pero el aire era distinto cuando estaban en la misma sala. Pablo empezó a buscar razones para permanecer más tiempo en el orfanato. Dorotea empezó a dejar la puerta del salón abierta las tardes que sabía que él vendría. Ninguno de los dos comentó estas cosas, pero las dos las sabían. Y mientras tanto, algo más inquietaba a Pablo. No era solo lo que sentía por Dorotea, sino lo que veía en ella. Había algo en sus ojos, en la línea de su rostro y en aquel cabello rojo que lo arrastraba hacia una memoria antigua. El pazo del Marqués de Belmonte, en Galicia, a donde su padre lo llevaba cuando era niño. Recordaba sus salones oscuros y los retratos vigilando desde las paredes. No recordaba los nombres, pero cada vez que miraba a Dorotea, aquella memoria parecía querer volver. No dijo nada, aún no, pero dejó de mirarla con curiosidad y empezó a mirarla con algo que se parecía demasiado a la certeza de que aquella mujer era más de lo que el mundo le había dicho que era. Fue Dorotea quien casi lo arruinó todo. Una mañana de junio, la esposa del administrador de la diócesis visitó el orfanato para entregar unas telas donadas por las damas de la ciudad. Era una mujer de sonrisa ensayada y ojos que medían todo lo que tocaban. Recorrió el salón, observó a las niñas cosiendo, y cuando se detuvo frente a Dorotea, dijo algo que no pretendía ser cruel, pero lo fue. «¡Qué dedicación la suya, hija!
Es admirable que una mujer en su situación haya encontrado un propósito. No todas las que nacen sin nombre tienen esa suerte. Dorotea no respondió. Pero las manos se le cerraron sobre la tela y algo se le endureció en la mandíbula. Ese gesto que Pablo ya conocía, la señal de que estaba tragando algo que le quemaba la garganta. La mujer se fue, y esa tarde, cuando Pablo llegó al orfanato, encontró a Dorotea distinta, más fría, más lejana, como si hubiera reconstruido en una mañana todas las paredes que él había tardado semanas en aprender a rodear. «No debería venir tan seguido, señor duque», le dijo sin mirarlo, ordenando unos papeles que no necesitaban orden. «La gente habla, y lo que dicen no le conviene a usted ni me conviene a mí». Pablo entendió lo que estaba haciendo. La había visto suficientes veces para saber que aquella frialdad no era rechazo, era protección. Dorotea lo estaba alejando antes de que él tuviera la oportunidad de alejarse solo, porque eso era lo que ella conocía. Eso era lo que siempre había pasado. La gente se iba, y si esta vez iba a irse, ella prefería ser quien cerrara la puerta. El orgullo de quien aprendió a no ser elegida. La virtud convertida en coraza. Pablo no se fue. Se quedó de pie en el centro del salón, con las manos a los costados, y la miró con una quietud que ella no esperaba. El silencio se extendió entre los dos. Afuera, las voces de los niños jugando en el huerto llegaban amortiguadas, como si pertenecieran a otro mundo. La luz de la tarde entraba por la ventana y el polvo flotaba suspendido en el aire, inmóvil, como si hasta el polvo supiera que aquel momento no debía interrumpirse. Dorotea era la primera vez que la llamaba por su nombre. No dijo «señorita». No dijo «la encargada del orfanato». Dijo su nombre, el único que tenía, el que unas monjas eligieron al azar para una niña sin apellido. Y lo dijo como si fuera el nombre más importante que hubiera pronunciado en su vida. Ella levantó la mirada y vio algo que la asustó más que cualquier cosa que hubiera enfrentado en 22 años dentro de aquellos muros. Vio que él no estaba actuando, que no estaba siendo amable, que no estaba cumpliendo un deber. Vio a un hombre sin defensa, y eso la aterró, porque ella sabía cuánto costaba mostrarse vulnerable delante de alguien. «He pasado 20 años de mi vida construyendo un muro», dijo Pablo, y su voz no tenía la autoridad del duque ni la cortesía del patrono. 20 años asegurándome de que ninguna mujer tuviera poder sobre mí, porque vi lo que le hizo a mi padre. Vi cómo un hombre fuerte se convirtió en una sombra sentada junto a una ventana, esperando a alguien que no iba a volver. Y juré que eso no me pasaría a mí, que nadie tendría la capacidad de destruirme así. Hizo una pausa, tragó algo que le costó tragar, y entonces entré en este orfanato, y usted ni siquiera me miró. Dorotea no se movió, no me sonrió, no se levantó de su silla. No me trató como me trata todo el mundo, y yo volví al día siguiente sin saber por qué, y al otro día, y al otro. Hasta que una tarde de lluvia, usted me dijo 4 palabras sobre una puerta y una noche sin nombre, y yo sentí que llevaba toda mi vida esperando que alguien me dijera exactamente eso. No porque fuera triste, sino porque era verdad, y nadie me había dicho la verdad así. Se detuvo, respiró. Y cuando volvió a hablar, lo hizo más despacio, como si cada palabra le costara algo que no iba a recuperar. No sé cuándo pasó. Si fue aquella tarde de lluvia, o si ya había empezado antes. Tal vez fue cuando la vi enseñar a una niña a coser un dobladillo con la misma paciencia con que le enseñaba a rezar. O tal vez cuando la vi cerrar la puerta del orfanato después de que se llevaran a otro niño, sin permitir que nadie la viera quebrarse. Solo sé que entonces entendí que usted y yo estamos hechos de la misma herida, y que la necesito para ser quien debería haber sido hace mucho tiempo. El silencio que vino después fue el más largo que Dorotea había sostenido en su vida. No era un silencio vacío.
Era un silencio lleno de algo enorme que le estaba subiendo por el pecho y que no sabía cómo contener, porque nadie en 22 años le había dicho algo así. Nadie la había elegido. Nadie la había mirado como aquel hombre la estaba mirando ahora, como si ella fuera la respuesta a una pregunta que él llevaba toda la vida haciéndose. Y por eso hizo lo que hizo. Dio un paso atrás. No, dijo. Y la voz le tembló, y ese temblor la delató más que cualquier palabra que pudiera haber dicho. No puede hacer eso. Pablo no se movió. Usted es el duque de Vistamar, continuó Dorotea. Y ahora las palabras le salían rápidas, atropelladas, como si necesitara decirlas antes de que el valor se le acabara. 4 generaciones de nombre intacto, y yo no tengo nombre, no tengo apellido, no tengo sangre que pueda rastrearse, no soy nadie, señor duque, y lo que hay entre usted y yo, lo que hay, se le quebró la voz. Existe, sé que existe. Lo siento cada vez que usted entra en esta sala, lo siento cuando escucho sus botas en el pasillo y el corazón se me adelanta antes de que usted aparezca en la puerta. Lo siento y no puedo negarlo. Pablo dio un paso hacia ella. Dorotea levantó la mano, deteniéndolo. Pero justamente porque lo siento es que le digo que no. Porque la distancia entre usted y yo no es una grieta que pueda saltarse, es un abismo. Y si usted salta, se destruye, y yo no voy a ser la mujer que lo destruya. No voy a ser para usted lo que su madre fue para su padre. La última frase cayó entre los dos como una piedra. Dorotea recogió el cuaderno de cuentas que había dejado sobre la mesa. Se lo apretó contra el pecho como si fuera lo único que la sostenía de pie, y caminó hacia la puerta sin mirarlo. Le pido que no vuelva, dijo desde el umbral, de espaldas. Y cerró la puerta. Pablo se quedó solo en el salón, de pie, inmóvil, con la luz de la tarde cayendo sobre la silla vacía donde ella había estado sentada un momento antes, y sintió 2 cosas al mismo tiempo: un dolor que le atravesaba el centro del pecho como algo físico, como un golpe real, y una certeza absoluta, transparente, inamovible, que le ocupaba todo el cuerpo. Ella lo amaba, lo había dicho, no con las palabras que él esperaba, no con una sonrisa ni con una mano extendida, sino con el miedo, con la desesperación de alguien que aleja lo que más quiere porque no se cree digna de tenerlo. Con esa frase terrible sobre su madre que no era un insulto, sino una confesión, lo amaba tanto que tenía miedo de hacerle el mismo daño que la ausencia de una mujer le había hecho a su padre. Pablo salió del orfanato, montó a caballo, y durante el camino de regreso al ducado, no pensó en lo que había perdido, pensó en lo que acababa de ganar, porque Dorotea le había dado, sin saberlo, lo único que él necesitaba para enfrentar lo que viniera, la certeza de que no estaba solo en lo que sentía. Cuando llegó a la casa, doña Úrsula lo esperaba en el salón principal con la expresión satisfecha de quien ha resuelto un problema sin que nadie se lo pidiera. «He encontrado una candidata excelente», dijo, sirviéndole una taza de té. «Hija del conde de Salazar. 18 años, educada en Francia, dote considerable. He arreglado un té para la semana próxima». Pablo no se sentó, no tomó el té. «Ya he elegido esposa, tía». Doña Úrsula lo miró. La taza se detuvo a medio camino. «¿Cómo dices?» «Que ya he elegido. No habrá té con la hija del conde de Salazar. No habrá candidatas. No habrá negociación». La tía dejó la taza sobre la mesa con cuidado. Todavía no entendía el tamaño de lo que venía. ¿Y se puede saber quién es la afortunada que ha conseguido lo que Medio León lleva años intentando? Pablo respiró, y cuando habló, lo hizo despacio, como quien sabe que cada palabra va a caer sobre algo que no podrá reconstruirse. Se llama Dorotea. Creció en el orfanato de Santa Perpetua. No tiene apellido, no tiene dote, no tiene linaje. El silencio que siguió fue tan denso que Pablo pudo escuchar el reloj del pasillo. Doña Úrsula se puso de pie.
La compostura que llevaba como segunda piel se le agrietó de golpe. ¿Has perdido el juicio? Una huérfana sin nombre es lo que pretende sentar a la mesa de 4 generaciones de Salcedo de Vistamar. ¿Tienes idea de lo que van a decir? ¿De lo que le van a hacer a esa mujer cuando la ciudad entera sepa que el duque perdió la cabeza por una expósita? Sé exactamente lo que van a decir. Estás cometiendo el mismo error que tu padre, dijo, con una voz que cortaba como cristal, entregándole tu vida a una mujer que no tiene nada que perder. Y cuando se vaya, no quedará nada de ti. Tu padre, que en paz descanse, al menos tuvo la decencia de casarse con alguien de su clase antes de destruirse. Tú ni siquiera tienes esa prudencia. Estás hablando de una mujer que no tiene ni un apellido que poner junto al tuyo. Pablo la miró. No he venido a pedir su aprobación, tía. He venido a informarle. Esa mujer es la persona que me ha devuelto algo que yo creía muerto, y no hay título, ni herencia, ni nombre que valga más que eso. Si el precio de estar con ella es perder todo lo demás, entonces ya lo he pagado. Lo pagué en el momento en que la elegí. Salió del salón sin esperar respuesta. Pablo no volvió al orfanato durante 3 días, no porque no quisiera, sino porque necesitaba que ella entendiera que lo que venía después no era un impulso, era una decisión. Usó esos 3 días para poner en orden los asuntos del ducado, revisar los documentos de la herencia y escribir una carta al obispo de León solicitando audiencia para tratar un asunto personal relacionado con el patronato. No mencionó a Dorotea por nombre. No hacía falta. El obispo entendería cuando llegara el momento. Al 4.º día regresó al orfanato. Dorotea estaba en el huerto, de rodillas, ayudando a 2 niños pequeños a plantar semillas de calabaza. Tenía las manos manchadas de barro y el cabello rojo recogido con un lazo que se le estaba soltando. No lo vio llegar. Y Pablo se detuvo en la puerta del huerto y la miró durante un instante que duró más de lo que debería. La forma en que le hablaba a los niños, la paciencia con que les enseñaba a cubrir las semillas sin aplastarlas, la risa breve que se le escapó cuando uno de ellos le puso tierra en la nariz. Ella levantó la mirada y lo vio. La risa se le apagó. Se puso de pie, se limpió las manos en el delantal y lo miró con esa expresión que Pablo ya conocía, la de alguien que se prepara para recibir un golpe. Le pedí que no volviera, dijo, y yo le dije que la había elegido. Las 2 cosas siguen siendo ciertas, pero solo una de las 2 va a ganar. Señor duque, he hablado con mi familia. Les he dicho que he tomado una decisión. Les he dicho que no tiene vuelta. Y que no hay nada en este mundo que pueda hacerme cambiar de parecer. Dorotea no respondió, pero algo le temblaba en las manos, las mismas manos que un momento antes cubrían semillas con la firmeza de siempre y que ahora no sabían dónde ponerse. Pablo dio un paso hacia ella. Solo me importa una cosa, Dorotea, una sola, que usted me mire a los ojos y me diga que no siente lo que yo siento. Si me lo dice, me voy ahora mismo y no vuelvo jamás. Pero si no puede decírmelo, si no puede porque sería mentira, entonces no me pida que me vaya, porque no voy a irme. El silencio que siguió fue largo. Los niños seguían jugando con la tierra a unos pasos de ellos, ajenos a todo. Una brisa movió el lazo suelto del cabello de Dorotea, y ella abrió la boca para hablar, pero no salió nada. La cerró. Tragó, y cuando finalmente habló, la voz le salió tan baja que Pablo tuvo que inclinarse para escucharla. No puedo decírselo. Pablo cerró los ojos, bajó la cabeza y soltó el aire que llevaba conteniendo desde que entró en aquel huerto, un aire que le pesaba en el pecho como si hubiera estado cargando piedras. Cuando los abrió, los tenía húmedos, y Dorotea lo vio. Al hombre más poderoso de León quebrándose delante de ella en un huerto lleno de barro. Entonces no me pida que me vaya. No se lo estoy pidiendo, susurró. Y entonces, sin que ninguno de los 2 lo esperase, uno de los niños tiró de la falda de Dorotea.
«Dorotea, ¿por qué lloras?», preguntó el niño, mirándola con esos ojos enormes que tienen los niños cuando no entienden el mundo de los adultos. Dorotea se agachó, le limpió la tierra de la mejilla y le sonrió. Una sonrisa que le costó todo lo que tenía. «No lloro», dijo. «Es el viento». El niño miró a Pablo, luego miró a Dorotea y volvió a sus semillas sin estar del todo convencido. Dorotea se puso de pie. No miró a Pablo, pero le habló con una voz que ya no era la de antes. No era fría, ni dura, ni protegida. Era la voz de alguien que acaba de soltar algo que llevaba años apretando. «Deme tiempo», dijo. «No le estoy diciendo que no. Le estoy pidiendo que me deje respirar, porque llevo 22 años aprendiendo a no necesitar a nadie, y usted me está pidiendo que desaprenda todo eso en una tarde». Pablo asintió. «Tiene todo el tiempo que necesite. Yo no me voy a ningún lado». Dorotea lo miró por fin, solo un instante, pero en ese instante Pablo vio algo que no le había visto nunca. No la grieta, no la armadura, no el miedo. Vio esperanza, frágil, nueva, asustada de sí misma, pero esperanza, y supo que había ganado. No la batalla. Nunca pensó en ella como batalla, sino el derecho a permanecer. Las semanas que siguieron fueron distintas. Dorotea no volvió a pedirle que se fuera, y Pablo no volvió a pedirle que se decidiera. Cumplió su palabra, le dio tiempo, pero el tiempo hizo lo que las palabras no habían podido. Los acercó sin prisa, sin presión, con la naturalidad de dos personas que ya saben lo que sienten y solo necesitan aprender a no tener miedo de ello. Los roces al pasarse un libro, las miradas que duraban un segundo más, las tardes en que ninguno de los dos buscaba un pretexto para estar allí, simplemente estaban. Fue durante una de esas tardes, una tarde cualquiera, sin lluvia ni drama, solo los dos revisando las cuentas del trimestre en el salón, mientras el sol caía sobre los tejados de León, cuando Pablo vio el pañuelo. Dorotea lo llevaba siempre doblado dentro del corpiño, junto al pecho. Pero aquella tarde se inclinó para alcanzar un libro del estante bajo, y el pañuelo se deslizó, cayendo sobre la mesa entre los dos. Pablo lo recogió antes de que ella pudiera tomarlo, y entonces lo vio. El hilo blanco, fino, de una calidad que no correspondía a un orfanato. Las dos iniciales bordadas en seda azul. Se le heló la mano. «¿Qué es esto?», preguntó, aunque la pregunta que se estaba haciendo por dentro era otra muy distinta. Dorotea se lo quitó de las manos con un gesto rápido, casi brusco, y lo guardó de nuevo contra el pecho. «Es lo único que tengo de la noche en que me dejaron aquí», dijo, sin mirarlo. Un empleado lo encontró en el suelo, caído del carruaje. No significa nada, pero Pablo no la estaba escuchando. Estaba mirando el lugar donde el pañuelo había estado un instante antes, sobre la mesa, con las dos iniciales hacia arriba, M, B, y algo se movió dentro de su cabeza, algo viejo, enterrado, que llevaba semanas empujando desde un rincón de la memoria que él no sabía que existía. El paso de Belmonte, las paredes cubiertas de retratos, y un rostro de mujer en un cuadro enorme sobre la chimenea del salón principal. Un rostro que tenía los mismos ojos que la mujer sentada frente a él, y el mismo cabello imposible, de un rojo que no pertenecía a Castilla ni a León ni a ningún lugar que él conociera. M. B. Marqués de Belmonte. No dijo nada, todavía no, porque lo que estaba pensando era demasiado grande para decirlo sin estar seguro. Y porque si estaba equivocado, iba a abrir una herida en Dorotea que nunca podría cerrar. Pero si estaba en lo cierto, esa noche, Pablo no durmió. Se sentó en el estudio de su casa con una copa de vino que no tocó y repasó todo lo que sabía. Su padre lo había llevado varias veces al pazo del Marqués de Belmonte, en la costa gallega. Eran amigos, los dos duques, los dos viudos, los dos hombres de una época que ya se estaba acabando. Pablo tenía 6 o 7 años la última vez que estuvo allí.
Recordaba el jardín, el olor a sal, los pasillos largos con suelos de madera que crujían. Y recordaba los retratos, no los rostros, pero sí la sensación de que había demasiados ojos mirándolo desde las paredes. El marqués de Belmonte había muerto cuando Pablo era niño, pero ahora era un hombre. Y las iniciales de un pañuelo le estaban haciendo una pregunta que no podía ignorar. A la mañana siguiente, Pablo buscó a don Aurelio Estrada, un notario retirado que vivía en las afueras de León. Don Aurelio había servido durante décadas como corresponsal legal de varias casas nobles del norte de España, incluida la Casa Belmonte. Era un hombre discreto, la clase de hombre que guardaba secretos como otros guardan dinero, con recelo y sin voluntad de gastarlos. Pablo lo visitó sin anunciarse. «Necesito que me hable de la Casa Belmonte», dijo Pablo, sentándose frente al escritorio del notario. «Del marqués, de su familia, de lo que pasó cuando murió». Don Aurelio lo miró durante un largo instante. «¿Por qué ahora?» «Porque creo que algo de lo que se dijo en su momento no fue cierto». El notario se reclinó en la silla, cruzó las manos sobre el escritorio y habló con la cautela de alguien que ha guardado un peso durante 20 años y no está seguro de si soltarlo sería un alivio o un derrumbe. El marqués de Belmonte, don Gonzalo de Belmonte, se casó joven con una mujer de buena familia gallega. Ella murió en el parto de su única hija. El marqués crió a la niña solo, una criatura de cabello rojo, como la madre. Don Aurelio lo recordaba porque había visitado el Pazo una vez, cuando la niña tendría 1 año, y el marqués la llevaba en brazos por el jardín, como si fuera lo único que lo mantenía de pie. «¿Y qué pasó con ella?», preguntó Pablo. «Murió, Garrotillo, unos meses después de la muerte del padre». «¿Cuántos meses?». Don Aurelio frunció el ceño, rebuscando en la memoria. 4 o 5, si no recuerdo mal. El marqués murió en otoño. La niña, entrada a la primavera del año siguiente. Don Carlos Orellana, hermano del marqués, informó a la familia y presentó la partida de defunción firmada por un médico de la zona. «¿Y usted la vio morir? ¿Alguien la vio?». «Yo no, pero eso no es extraño, señor duque. Los niños morían con frecuencia en aquella época. El Garrotillo se llevaba criaturas en cuestión de días. Nadie tenía motivos para dudar». Pablo asintió despacio. Cada respuesta del notario era correcta, razonable, completa, y sin embargo algo le raspaba por dentro. No lo que don Aurelio decía, sino lo que no decía. Y la muerte del marqués, caída del caballo, en un camino llano de su propia finca, sin piedras, sin pendiente. Un jinete experto montaba desde los 5 años. Don Aurelio dijo eso con el tono de quien describe el clima, pero Pablo lo escuchó como lo que era, un hecho que no encajaba. ¿Hubo funeral para la niña? No que yo recuerde. Don Carlos reclamó el título y la herencia poco después. Yo redacté los documentos, todo estaba en orden. Pablo se puso de pie. Cada respuesta encajaba, y aún así algo no lo hacía. Una niña sin testigos y un heredero que lo recibía todo. «Don Aurelio», dijo antes de salir sin darse la vuelta, «si en algún momento alguien le hubiera presentado pruebas de que la niña no murió, ¿qué habría hecho usted?». El notario tardó en responder, y cuando lo hizo, su voz no tenía sospecha ni intriga. Tenía el peso de un hombre viejo que ha visto demasiados documentos pasar por sus manos para creer que todos dicen la verdad. «Habría hecho lo que hace cualquier notario, señor duque. Habría abierto el expediente de nuevo». Pablo salió con el pecho ardiendo, no de rabia, de algo más grande que la rabia, de la certeza creciente de que la mujer a la que amaba no era quien el mundo le había dicho que era, de que alguien, un hombre con nombre y título, le había robado todo: la familia, el nombre, la herencia, la posibilidad de saber quién era, y de que ese hombre seguía vivo. Seguía usando un título que no le pertenecía, seguía caminando por los salones de un Pazo que debería haber sido de ella, pero no podía decírselo a Dorotea.
No todavía, no hasta estar seguro. Porque si le daba una esperanza y resultaba ser falsa, la destruiría. Y si le daba una verdad sin pruebas suficientes, don Carlos la aplastaría antes de que pudieran hacer nada. Necesitaba más. Necesitaba la prueba que conectara el pañuelo con la casa. Necesitaba a alguien que hubiera estado allí la noche en que desapareció una niña que todo el mundo creyó muerta. Y necesitaba que don Carlos no sospechara nada. Durante los días siguientes, Pablo no volvió a mencionar el asunto. Ante Dorotea siguió siendo el mismo, atento, prudente, contenido, pero en las horas en que ella no estaba cerca, empezó a buscar donde nadie habría pensado buscar, entre los registros antiguos del orfanato, los mismos libros que Dorotea mantenía en perfecto orden. Había un cuaderno de ingresos del año en que ella fue dejada allí. Pablo lo revisó una noche, con permiso de Sor Catalina, y encontró una línea escrita con letra apresurada. Niña de aproximadamente año y medio, encontrada en la puerta por el señor Basilio. Dice que vio un carruaje detenerse de madrugada. Alguien bajó, dejó a la criatura y se marchó sin ser visto. Encontró un pañuelo fino en el suelo, junto a la puerta. La niña llevaba ropa de una calidad impropia de un abandono. Año y medio, un carruaje particular, ropa que no correspondía a ese destino, y un pañuelo con las iniciales M. B. Cada pieza encajaba con la anterior como los engranajes de un reloj que llevaba 20 años detenido y que ahora empezaba a girar. Pablo escribió entonces a un antiguo cochero de la casa Belmonte que don Aurelio recordaba vagamente, un hombre llamado Gervasio, retirado en un pueblo de la costa gallega. La carta tardó semanas en ir y volver, pero cuando la respuesta llegó, Pablo tuvo que sentarse para leerla. Gervasio recordaba la noche. Recordaba haber conducido el carruaje durante horas, sin detenerse, por orden de don Carlos. Recordaba que don Carlos bajó solo con la criatura envuelta en mantas y le ordenó que no se moviera del asiento y no mirara. Recordaba el sonido de los pasos alejándose y volviendo sin la niña, y recordaba el silencio del camino de regreso, un silencio que cargaba desde hacía 20 años. Don Carlos le pagó con una parcela de tierra y la advertencia de que si hablaba, perdería hasta el nombre. Pero habían pasado 20 años, y Gervasio llevaba todos ellos sabiendo que aquella niña no estaba muerta. Pablo guardó la carta en el bolsillo interior del abrigo, y fue a buscar a Dorotea. La encontró en el salón, sola, cosiendo a la luz de una vela que ya se estaba acabando. Cuando lo vio entrar con esa expresión, dejó la aguja sobre la mesa. ¿Qué pasa? Pablo se sentó frente a ella, y por primera vez desde que se conocían, le tomó las manos. Fue un gesto lento, deliberado, no un accidente, no un roce, una elección. Y las manos de Dorotea temblaron dentro de las suyas con algo que llevaba 22 años esperando un lugar donde caer. «Necesito que me escuche», dijo, «y necesito que no tenga miedo de lo que voy a decirle». Le contó despacio, no como quien entrega una noticia, como quien desarma una bomba. Las iniciales, el paso de Belmonte, el retrato de una mujer de cabello rojo sobre la chimenea del salón principal, el notario, la niña que murió de garrotillo sin funeral, sin testigos, sin que nadie la viera enferma, la anotación del orfanato, la carta del cochero. Le dijo que su padre fue don Gonzalo de Belmonte, marqués de Belmonte, que su madre murió al darla a luz y que tenía el mismo cabello rojo que ahora llevaba ella, que su padre la crió solo y la amó hasta el último día de su vida. Un día que terminó en un camino llano donde un jinete que montaba desde los 5 años cayó del caballo sin que nadie supiera explicar por qué, y que don Carlos Orellana, el hermano del marqués, esperó unos meses después de esa muerte, la envolvió en mantas una noche de invierno, la llevó en un carruaje hasta un orfanato en León, la dejó en una puerta sin nombre
y le dijo al mundo que había muerto de garrotillo. Pablo no mencionó lo que sospechaba sobre la muerte del marqués. Había cosas que no podían probarse, y había cosas que, aunque se probaran, no curarían nada. Solo añadirían un dolor que no tenía solución. Dejó esa sombra donde estaba, en silencio, para siempre. Dorotea no lloró mientras él hablaba. Se quedó inmóvil, con las manos entre las de Pablo, con los ojos fijos en un punto del aire que no era el aire, era el lugar dentro de su pecho donde vivía la pregunta que había cargado desde los 6 años. La pregunta que le hacía a cada familia que entraba en el salón y no la elegía, la pregunta que le hacía al pañuelo cada noche, pasando los dedos por unas iniciales que no sabía leer. La pregunta que le hacía a Dios en la oscuridad del dormitorio vacío cuando ya no quedaba nadie. ¿Qué tengo de malo para que nadie me quiera? Y la respuesta, después de 22 años, era nada. No tenía nada de malo, nunca lo tuvo. La dejaron allí no porque no la quisieran, sino porque alguien la quiso fuera del camino. La armadura se rompió, no como se rompe algo frágil, como se rompe algo que ha sostenido un peso enorme durante demasiado tiempo, con un sonido que no era llanto, era algo anterior al llanto, algo que venía de un lugar más hondo que las lágrimas, del fondo mismo de una niña de 6 años que dejó de sonreír en los días de visita porque entendió que su sonrisa no servía para nada. «No me dejaron porque no me quisieran», dijo, y la voz le salió rota, irreconocible. «Me robaron». Pablo no respondió. Se levantó despacio, sin soltar las manos de ella. Y entonces hizo lo que llevaba meses queriendo hacer y que ningún protocolo, ningún título, ninguna regla del mundo en que vivían le había permitido. La rodeó con los brazos. Dorotea se resistió un instante, un solo instante. El reflejo de 22 años de sostenerse sola, de no apoyarse en nadie, de cerrar puertas antes de que alguien pudiera cerrarlas por ella. Pero los brazos de Pablo no la soltaron, no apretaron, no exigieron, solo estuvieron allí, rodeándola, firmes y quietos, como un muro que no encerraba sino que protegía. Y Dorotea cedió. Apoyó la frente contra el pecho de él y dejó que 22 años de armadura se deshicieran sin ruido. No fue un llanto escandaloso. Fue algo más callado y más hondo. El temblor de alguien que por primera vez en su vida descubre lo que se siente cuando otro cuerpo te sostiene, cuando no tienes que sujetarte tú sola. Pablo apoyó la barbilla sobre el cabello rojo de ella y cerró los ojos. Y en ese silencio, sin palabras, sin promesas, sin nada que pudiera romperse, los dos supieron que lo que estaban haciendo entre ellos ya no podía deshacerse, porque no era deseo, ni conveniencia, ni capricho. Era lo que queda cuando dos personas rotas descubren que juntas dejan de sangrar. Pablo presentó la reclamación ante el Tribunal Eclesiástico de Galicia. Semanas después, Dorotea viajó con él hasta la región donde don Carlos Orellana llevaba 20 años viviendo con un título que no le pertenecía. Las pruebas fueron suficientes. El tribunal anuló la sucesión. Don Carlos fue destituido del marquesado y despojado de todo lo que había usurpado. Salió del tribunal sin mirar a nadie, con el paso de un hombre cuyo nombre, a partir de ese día, no significaría nada. Nadie probó nunca lo que ocurrió en aquel camino llano donde el marqués de Belmonte cayó del caballo, pero nadie lo olvidó tampoco, y don Carlos cargó con esa sombra el resto de sus días, una sombra que no necesitó sentencia para ser condena. Dorotea fue reconocida como lo que siempre había sido, Dorotea de Belmonte, hija legítima del marqués, heredera del marquesado. Cuando la puerta se cerró, Pablo se volvió hacia los que quedaban en la sala, el obispo, el notario, Sor Catalina, y dijo algo que Dorotea no esperaba. «Quiero que quede registrado que yo elegí a esta mujer cuando no tenía nombre, ni título, ni herencia.
que le pedí que fuera mi esposa cuando el mundo entero me decía que era una locura, y que lo habría hecho aunque hoy no se hubiera descubierto nada. La verdad le devuelve a Dorotea lo que le robaron, pero no cambia lo que yo siento, porque lo que yo siento empezó en un salón donde ella no se levantó de su silla para recibirme, y no ha cambiado desde entonces. Dorotea lo miró, y por primera vez en su vida, sonrió sin que nadie se lo pidiera. Se casaron en otoño, en la capilla del orfanato de Santa Perpetua. Dorotea insistió. No quiso catedral, no quiso el pazo gallego que ahora llevaba su nombre. No quiso salones ni invitados que no conociera. Quiso casarse en el lugar donde había aprendido a cerrar puertas sin llorar, para que esa puerta, por una vez, se abriera para ella. Las monjas decoraron la capilla con flores del huerto. Los niños del orfanato se sentaron en los primeros bancos, los mismos bancos donde Dorotea se sentaba de niña a ver cómo otros se marchaban. Sor Catalina lloró antes de que empezara la ceremonia y no paró hasta que terminó. Sor Felisa, la que le cepillaba el cabello cada mañana diciéndole que era bonito, se quedó junto a la puerta con las manos cruzadas sobre el pecho y una expresión de quien ha vivido lo suficiente para ver que a veces el mundo corrige lo que hizo mal. Doña Úrsula asistió. No sonrió, pero cuando Dorotea pasó frente a ella del brazo de Pablo, la tía inclinó la cabeza. No fue reverencia, no fue cortesía, fue algo más difícil que las dos cosas. El gesto silencioso de una mujer que reconoce que estaba equivocada y no sabe cómo decirlo con palabras. Pablo no le pidió más que eso. Después de la ceremonia, Dorotea caminó sola hasta la puerta principal del orfanato, la misma puerta donde alguien la dejó una noche de invierno dentro de una cesta sin nombre. Se detuvo en el umbral. Pasó la mano por la piedra fría del marco, despacio, como quien se despide de algo que fue dolor y también fue hogar. Cerró los ojos un momento. Respiró el olor a cal y a leña que había sido el olor de toda su vida. Y después los abrió y miró hacia adelante. Pablo estaba de pie junto al carruaje, al otro lado del camino de tierra. No la había seguido, no la había apurado. Estaba allí, esperándola, con los brazos ligeramente abiertos y una expresión que no era de impaciencia, sino de certeza. La certeza de que ella vendría cuando estuviera lista. Dorotea soltó la piedra del marco, bajó el escalón, y caminó hacia él. Avanzó despacio. Cada paso la alejaba de la puerta que había conocido durante 22 años, y la acercaba a los brazos del hombre que la había elegido cuando no tenía nada. Pablo la recibió, la envolvió sin decir una palabra, y esta vez no fue el abrazo de la noche en que ella se quebró. Fue otro, más tranquilo, más ancho. El abrazo de alguien que ya no necesita protegerla de la verdad, sino acompañarla hacia lo que viene. Le tomó la mano, la ayudó a subir al carruaje y subió después. Se sentó a su lado. Y cuando el cochero tomó las riendas y el carruaje comenzó a moverse, Dorotea miró por la ventana hacia el orfanato que se hacía pequeño detrás de ellos. No con tristeza, con gratitud, porque aquel lugar la había sostenido cuando nadie más lo hizo. Pero ahora había alguien, y el camino que se abría delante era el que ambos merecían. Tuvieron 3 hijos, 2 varones y una niña de cabello rojo que Dorotea peinaba cada mañana con la misma paciencia con que Sor Felisa la había peinado a ella. La llamó Amparo, como la pequeña que se llevaron del orfanato aquel día cuando Dorotea tenía 6 años, y sonreía con todas las fuerzas que caben en una boca de 6 años. Lo primero que hizo Dorotea como marquesa no fue reclamar el paso ni recorrer las tierras que ahora llevaban su nombre. Lo primero que hizo fue volver al orfanato de Santa Perpetua con un carruaje lleno de telas de colores, mantas nuevas y zapatos para cada niño. Mandó pintar los dormitorios. Cambió las ventanas rotas que llevaban años dejando entrar el frío.
plantó flores en el huerto donde antes solo crecían calabazas. Y cada domingo volvía, no como patrona, no como benefactora, sino como alguien que sabía exactamente lo que necesitaba una niña que nadie había elegido todavía. Las monjas decían que el orfanato reía más desde que Dorotea tenía poder para darle lo que siempre había querido darle y no podía. Las tardes de invierno, Pablo se detenía en la puerta del salón y la miraba sin hacer ruido. Veía la luz del atardecer cayendo sobre ese cabello que nadie en León supo de dónde venía. Y recordaba la primera vez que entró en un orfanato y una mujer no se levantó de su silla para recibirlo. La mujer que nadie había elegido, la que él eligió antes de saber su nombre. Y Dorotea, que sentía sus ojos sin necesidad de volverse, sonreía. Porque aquello que llevaba toda la vida esperando, por fin estaba allí. Espero que la historia de Pablo y Dorotea haya traído un poco de calor a su día. Si llegó hasta aquí conmigo, tal vez también sintió ese instante en que dos almas heridas dejaron de luchar contra lo que ya estaba naciendo entre ellas. Le invito a mirar el comentario fijado. Allí encontrará otras historias antiguas del canal, igual de hermosas, que esperan por usted. Y si esta historia le tocó de alguna forma, déjemelo saber en los comentarios. Ese gesto sencillo nos apoya, nos ayuda a crecer y nos permite seguir creando historias de amor y justicia para ustedes. Muchas gracias por seguir acompañándonos.